Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Como le hemos anunciado, vamos a hablar con el doctor Harvey Sánchez. Recordamos que él es el director ejecutivo del INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con el que queremos topar varios temas. El pasado día viernes hubo un evento denominado Suma, en donde se habló de las estadísticas no solamente en Ecuador, sino en diferentes partes de América Latina. Un proyecto conjuntamente con el BID para analizar cuál es la situación de la educación en otros países. Harvey, uno mira varias cifras, ve con preocupación unas, otras con tranquilidad, pero ¿cuál es la situación de Ecuador frente al resto de América Latina cuando ya estamos involucrados en la propia prueba PISA? No hay resultados aún, pero vemos resultados de hermanos países como Chile, Perú o Colombia. Muy buenos días. Bueno, es un espacio interesante la efervescencia que la educación está produciendo en toda Latinoamérica. Parece que antes nos medíamos, nos comparábamos con otros países respecto a cómo iba nuestro Producto Interno Bruto, cuánto exportábamos, y ahora parece que la educación está siendo determinante de todas nuestras relaciones sociales. En ese orden de ideas, el espacio de la educación ha cobrado no solo relevancia, sino nos muestra que nos falta mucho en términos de la competitividad de lo que se puede producir en los próximos años, sobre todo conocimiento. Ecuador se ubica en el grupo de los países que rinde alrededor del promedio latinoamericano. Eso significa que hemos mejorado con los años anteriores, donde nos ubicábamos claramente en los últimos puestos, pero también nos dice que no hemos logrado salir de ese grupo intermedio en el que todos los retos están alrededor de políticas educativas de corto y de mediano plazo. Es decir, no tenemos un proyecto de largo plazo que nos logre llevar a una definición de cómo vamos a producir el conocimiento, cómo vamos a producir esos mecanismos, sino que somos muy sensibles todavía de las políticas educativas. Y esto tiene algunas amenazas. Por ejemplo, cuando una política educativa de corto plazo impacta en el corto plazo, es poco probable que podamos producir estrategias para que nuestro talento humano se vaya relevando, para que los docentes vayan creciendo, sino que lo que se observa en los países latinos que producen eso y también en otras latitudes, es que el país se engancha en estar básicamente metiendo nuevos docentes al sistema y esos docentes supliendo a los jubilados y no se logra tener una carrera de ascenso, una carrera de mejora y una carrera enfocada en la calidad. Lo que usted dice, el hecho de enfocarnos en la calidad, una carrera permanente de mejora, ¿cómo lograrlo en base a políticas de Estado y que sean más bien los técnicos que se hagan cargo del tema educativo y se deje a un lado el tema político? Mucho se habla de educación y de política, desde reformas educativas que pasan por la Asamblea Nacional hasta ministros y autoridades. ¿Cómo lograr ser mucho más técnico y por lo tanto más efectivo cuando hay que hacer procesos a largo plazo? La educación no es que un día hago el cambio y al día siguiente veo resultados. Toma generaciones el saber que hemos mejorado y vamos por un camino más seguro. Precisamente con políticas de Estado y no políticas de gobierno. Cuando uno define políticas de Estado es fácil llegar a consensos entre las personas que están haciendo lo técnico y las que producen la parte política. Pero si uno establece tensores, si sitúa cuál es el plan de acción ante ciertas eventualidades que puede haberlas a lo largo de los años y sobre todo se enfoca en que la calidad ya es un derecho y no es una cuestión aspiracional de un sistema, porque lo que uno tiene que enfocarse solo en cobertura, con esos tensores primarios uno debería avanzar hacia un plan en el que vaya incrementándose la calidad como un derecho inalienable de todos los niños y niñas que acuden. En cambio, cuando uno empieza a atender políticas locales como el punto de tensión, cuando uno logra que solo el sistema esté girando en torno a sus propias políticas, en vez de ver a dónde debe estar el país en unos años,
es poco probable que pueda progresarse. Usted menciona dos temas claves, cobertura y calidad. En Ecuador ya tenemos cobertura completa de todos los análisis que el propio Unival realiza, porque a veces nos quedan las dudas si todos los niños y adolescentes tienen acceso a educación. ¿Hasta dónde va la cobertura de acuerdo a las estadísticas? Para después preocuparnos por calidad, porque si no tenemos acceso, mal podemos hablar de la calidad de educación que ellos reciben. Bueno, sí, pero yo no pospondría precisamente el proyecto educativo de la calidad. Tenemos cobertura en la educación básica, pero tenemos todo el reto de la educación obligatoria que termina con el bachillerato. Ahí no tenemos educación todavía plena, estamos con un reto interesante, sobre todo porque logramos que los chicos se inscriban, que los padres los dejen dentro de la escuela para el paso a la educación, digamos, media superior, pero después no que se queden, no que se gradúen. Entonces, la inscripción no es suficiente. Pero existe deserción posteriormente. Yo no le llamo deserción, le llamo expulsión. El sistema los expulsa. Hace que se inscriban, luego no tiene los mecanismos para que permanezcan en la escuela, para que concluyan, y los derechos son muy simples. Hay que tener acceso, hay que tener el derecho de tener una trayectoria limpia, sin atropellamientos, y luego de certificar esa trayectoria. Y eso no estamos haciendo. Estamos haciendo el acceso, pero luego evitamos la permanencia porque tenemos barreras de acceso, tenemos barreras de asistencia. El propio sistema en algunos lugares no ofrece ninguna ventaja, los estudiantes no ven la ganancia, los padres tampoco. Se dan cuenta que en su territorio, aún culminando y teniendo un certificado de bachiller, no están teniendo las correctas posibilidades de ir en igual de condiciones con otros estudiantes a la universidad, que los institutos no están en la misma y certera oferta académica u oferta de posibilidades profesionales, y todo esto junto los expulsa. Y esta expulsión es no solo calidad, es un aspecto cíclico que impacta en la sociedad, que hace que las expectativas de ir a la escuela y la inversión que eso significa, porque bueno, hay una serie de costos de oportunidad y de gastos y demás, se vuelvan insignificantes para permanecer dentro de la escuela. La calidad no puede posponerse. Parece que la calidad no tiene que ver con cobertura, pero no es así. La calidad es un sistema que asegura que los estudiantes, las familias y el sistema social puedan seguir reproduciendo valores basados en la educación. Usted antes mencionaba que estamos dentro del promedio latinoamericano. Es mejor que estar en los últimos niveles, estar en la media. ¿Cómo superar esto? Y también, ¿qué ha ocurrido con las últimas pruebas de ser bachiller? ¿Cuáles son los resultados si uno compara los últimos años? ¿Mejoramos? ¿Vamos hacia atrás? Hay nuevas reglas para el ingreso a la universidad también, pero ¿qué significa? ¿Cómo comparamos las pruebas ser bachiller con los años anteriores? Bueno, las nuevas pruebas ser bachiller que habilitan el ingreso a la educación superior no son absolutamente comparables con el pasado, pero no vamos a perder la comparabilidad porque hicimos un estudio muestral con los instrumentos idénticos a los años pasados para poder mantener la comparabilidad. En ese sentido, en la comparabilidad, tenemos una ligera ganancia, muy ligera, con respecto a los años anteriores, y esto es normal desde la perspectiva de que no hemos hecho más innovaciones. No es muy bueno porque deberíamos ir creciendo a tasas más mejorables. Por ejemplo, ¿qué pasa en Perú? Perú ha estado siempre en PISA en el último de todos los países, pero empezó tan atrás que no podía salir adelante. Por primera vez en el año pasado observamos que ya 5 países se ubican por abajo de Perú. Esto es muy importante porque, a nivel mundial. A nivel mundial, Perú venía de tan atrás que durante 12 años ha estado hasta atrás, pero la tasa de crecimiento por primera vez lo ubica por encima de 5 países a nivel mundial. Y la proyección es que en los próximos 10 años va a estar probablemente en el grupo hasta arriba de Latinoamérica, que todavía no es alcanzar el grupo medio de la OECD ni al grupo medio mundial, pero es haber crecido más que todos los países latinoamericanos. Además, crecido de manera sostenida, es decir, que lo que usted decía, inversión en innovación y en calidad de la educación permite ir viendo estos progresos. Y planes de mediano y largo plazo, donde esos tensores dicen, esto no podemos renunciar, la inversión no puede renunciar, no puede estar fluctuando el dinero que se dedica a educación, pero tampoco los programas, no es este año vamos a hacer que con 800 puntos para los docentes pase algo, el siguiente año vamos a hacer que pase con 700, dentro de 2 años vamos a hacer que pase con otro número. No, las reglas son claras, el sistema se acomoda a las reglas, todo el mundo hace estrategias para cumplir con esas reglas, para ir creciendo en calidad, y con eso ir evolucionando bajo un sistema de metas, no bajo un sistema de coyunturas. Esto que usted menciona, sistema de metas, en donde los docentes son parte fundamental. ¿Cómo se está calificando y trabajando con los docentes, que son el eje del sistema educativo?
son básicos, importantísimos y depende de ellos la formación de los chicos. Bueno, no solo son un eje transformador o no. Y el eje transformador de los docentes tiene que ver con las expectativas de crecer, de tener una carrera académica, de convertirse eventualmente en mentores o directores o personas de muy alta relevancia para el sistema, pero también tiene que ver con un sistema de incentivos que va transparentando todo lo que va ocurriendo en el sistema. Cuando uno empieza a jugar con las reglas o los ajustes se hacen con base en momentos, con base en coyunturas, con base en espacios, esto se puede echar a perder y en vez de volverse un eje transformador, volverse un ancla para la transformación de un país. Sin duda los docentes son lo más importante que hay dentro del sistema para poder ir de la mano, pero si uno no puede lograr que los tensores, que las personas que están evolucionando con el sistema vayan de la mano de los docentes, y donde los docentes, las metas aspiracionales es permanecer en vez de impulsar al sistema, puede volverse muy perverso. Usted habla de permanecer, es importante para un docente que tenga una carrera de docente, pero ¿cómo logran al mismo tiempo impulsar al sistema y ganar en innovación? Porque a veces los docentes son muy difíciles de involucrarse en nuevos procesos. ¿Cómo se está trabajando en ello? Estamos dentro de las pruebas PISA, no sé si iremos al final como Perú ha ido durante varios años. ¿Cómo impulsarlos, garantizar que el ser innovadores va a ser mejor que mantener el sistema como siempre ha estado? Las prácticas innovadoras necesitan un aliciente, pero necesitan también un incentivo. Por un lado, uno debería decir, bueno, hay estándares mínimos como tenemos en el país de las cosas que deben lograrse, pero eso no es suficiente, eso no es todo lo que debe hacerse. Y ahí viene un binomio interesante, el binomio de rendir cuentas con los resultados que uno da y al mismo tiempo ir ganando autonomía. En la medida que uno va ganando autonomía, se va volviendo uno más autónomo para hacer cosas, no más autónomo para no hacer nada. Y esa autonomía puede verse reflejada en la innovación. Cuando uno empieza a producir una cantidad de concursos, de alicientes, de espacios donde puede haber premios que no tienen por qué ser monetarios, para premiar esa, no solo innovación, sino esas ganas de impulsar al sistema, se pueden ganar muchas cosas. Uno puede empezar a hacer torneos, puede empezar a mostrar que el mundo puede voltear a ver a Ecuador como una potencia en algo, y eso hace que uno se sienta satisfecho. La satisfacción es un gran motor, no solo los salarios, sino la satisfacción como un medio y un final de un paso pequeño que puede llevar a un paso más grande. Los pasos grandes nunca se han conseguido de un salto cuántico. Normalmente son pasos pequeños que van organizándose, van haciendo que la sociedad vea valioso no solo la innovación, sino ganar algo, mejorar algo, impulsar el sistema, ayudar a otros. La colaboración es algo que tenemos que aprender no solo como un valor, sino como un medio de trabajo dentro de las escuelas. Mientras no se proponga la meta de colaborar, mientras no se proponga la meta de decir, ahora todo esto va a servir para impulsar tareas más grandes, es poco probable que podamos pasar de ese grupo medio de países. Y en los últimos años, Harvey, ¿cómo el docente a nivel país ha ido aceptando el tema de evaluación? Al principio eran duros, críticos, pero ahora todos evalúan. ¿Cómo van estos procesos? ¿Cómo hemos mejorado en resultados en base a la evaluación que realiza el propio INEVAL? Creemos que los docentes, por la sistematicidad diaria, se vuelven más integrales, y parte de ser integral es evaluarse, porque uno puede ver sus observaciones afuera, pero también los que lo observan a uno. Así que este ciclo de mejora va de la mano con los docentes. Yo creo que el docente ecuatoriano se ha acostumbrado a la evaluación. Ahora hay que acostumbrarse a que la evaluación no sea el único motor, a que el motor sea las metas, a poner las metas altas, a poner objetivos, a decir, usted tiene que mejorar, no porque lo vamos a evaluar. Use solo la evaluación para mejorar, pero las mejoras deben verse allá, en el trabajo, en el aula, en los proyectos, en cómo usted va progresando, en no pedir cuál es el mínimo, en que nos muestren cuáles son las cosas a las que podemos llegar, cuáles son los máximos, cuáles son las buenas prácticas que hacen otros. No solo vencer a la evaluación no se vence, la evaluación es una herramienta más, porque cuando cambiemos eso, cambiaremos la cultura de los estudiantes venciendo la evaluación del docente y diciendo, estos son los retos que me esperan adelante, estas son las cosas que debo hacer, y entonces para esto incluso es bueno colaborar, pero colaborar de una manera diferente, no en la que quiero que entre todos obtengamos mínimos. ¿Cómo ponemos la mira más alta? Es algo que debe aprenderse en el aula, es algo que deben aprender los docentes y es algo que el sistema debe promover todos los días. Esto de buscar los mínimos es gravísimo, incluso en el sistema educativo. Los chicos dicen, necesito tanto lo mínimo para pasar de año y no se ponen las metas mucho más altas. En los años que lleva trabajando el INEVAL,
¿cómo se ha mejorado? Si usted mira los resultados del primer año que hizo la evaluación al último año, ¿cómo se ha mejorado tanto en estudiantes como en docentes? Ya está sembrada y la gente acepta la evaluación, que al inicio era criticada. ¿Cómo hemos mejorado en datos? Usted decía, estábamos muy atrás en los parámetros latinoamericanos y ahora estamos en la media. ¿Qué significa eso para el país? Bueno, significa que podemos empezar a competir en otros espacios con las economías locales, pero que compartimos los mismos problemas que ellos tienen. Los estudiantes han ido mejorando de una manera más intensa. Ellos no tienen miedo a la evaluación, ellos están acostumbrados. Muchos de ellos nacieron en un sistema que empieza a evaluar como una cotidianidad. Sin embargo, los docentes no han mostrado una mejora en términos sustanciales, porque los programas que están operando para que ellos mejoren están probablemente en camino. ¿Cuáles son dos señales fuertes? La primera señal fuerte es: no podemos quedarnos con mínimos, de tal suerte que no deberíamos estar negociando con qué puntajes mínimos nos podemos quedar en el sistema. Los docentes deberían pasar de largo esos puntajes mínimos, porque con esos mínimos no estamos muy claros de con qué potencialidad van a poder llegar después. Probablemente se pongan de meta la siguiente evaluación volver a pasar el mínimo, y si uno quiere quedarse en el mínimo eternamente, pues no vamos a pasar de esta media latinoamericana, que debemos decirlo, no es la media mundial. La media latina está muy por abajo de la media mundial, y los mejores países, o lo que lo hacen mejor, como pueden ser Chile, México, y viene empujando muy bien Costa Rica y Perú, todos estos países están muy por abajo del desempeño mundial. Normalmente se quedan en los últimos países. Nosotros en PISA, por ejemplo, no pasamos de los últimos 10 países, ni siquiera el mejor de los países de Latinoamérica. Así que no puede ser muy satisfactorio. El mejor de los países de Latinoamérica no pasa de los últimos 10 puestos. Así es. Y eso es tristísimo, porque entonces no podemos lograr que nuestra competitividad y nuestra región pueda fijarse metas más altas. Hay países que lo están haciendo muy bien, Perú parece que puede hacerlo muy bien, que Costa Rica también, pero hay países, por ejemplo, como Uruguay, como Argentina, que si bien históricamente han tenido muy buena educación, llevan décadas quedándose en ese estándar, porque no hay ningún incentivo para mejorar. ¿Para qué mejorar algo si con esta estabilidad yo me puedo sentir satisfecho? ¿Para qué mejorar algo si nadie más me está poniendo metas altas expectativas? ¿Para qué mejorar si yo creo que con esto es suficiente? Y eso se reproduce como un valor y como un patrón en la sociedad. Es muy duro romper la lógica de estar conformes con algo. Yo pasé y me siento conforme. ¿Cómo, a partir del INEVAL, hacer que no nos conformemos con los resultados de este año, sino el próximo año que querramos siempre superarlos? E ir mejorando. Y usted decía, si lo mínimo requerido es una X calificación, que los profesores de pronto ya la pasaron, ¿cómo ir subiendo la vara para que cada vez la calificación sea más alta y todos quieran obtener eso más alto, metas más claras, objetivos más claros, y por lo tanto redundar en la calidad y en la mejora de la educación? Hay que atarlo a una producción satisfactoria. Cuando a mí me ponen a llenar papeles todo el día como docente, se me olvida que tengo que hacer una tarea de docente. Cuando a mí me ponen a hacer cosas de prácticas innovativas, donde con eso el mejor de las prácticas puede acudir a compartir su experiencia con otros y aprender de otros, la cosa cambia. Cuando a mí me dicen que tengo que cumplir 700 puntos para guardar mi puesto, probablemente voy a esforzarme por tener 701 para que no me digan que me quedo con las quiero justas. llegar a los 1000. Pero cuando me dicen, oiga, si usted va teniendo un sistema de incentivos, se puede volver mentor, usted puede enseñarle a otros lo que hace, usted puede esperar de sus estudiantes lo mejor. Cuando le podemos preguntar al docente, ¿usted qué espera de sus estudiantes? Y él dice, bueno, unos van a reprobar, uno va a saber, dos van a ir a la universidad. Con esas expectativas no podemos lograr mucho con los estudiantes. El sistema promueve lo mismo con los docentes. ¿Puede lograr y puede esperar que cada docente sea el mejor docente del mundo? ¿Y ponerle incentivos, metas y exigirle que sea el mejor del mundo? ¿O puede esperar que tenga un docente excelente y todos los demás ahí pidiendo que le den un ascenso y que le den un mejor salario, pero sin ofrecer esta contraprestación que es calidad? Yo creo que estamos en el punto en el que el docente ecuatoriano tiene todas las oportunidades, pero no creo que tenga todos los incentivos, porque como sociedad no estamos esperando lo mejor de ellos. Y esperar lo mejor de ellos implica fijarle metas más altas, no permitir que uno sienta que como ya aprobó lo mínimo, entonces uno ya es un buen docente, y lograr incentivar y crear un ecosistema en el que la gente siga aprendiendo. Y dentro de que la gente siga aprendiendo, implica docentes siguen aprendiendo. Creo que el único mecanismo es ir subiendo la barra, ir subiendo las metas, ir subiendo las expectativas y a la par ir acompañando con incentivos. Es todo.
Lo uno va de la mano del otro. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos del INEVAL, Harvey? ¿Cómo lograr subir la vara e incrementar el rendimiento de los docentes, si se puede decir así, pero en base a incentivos? Usted dice, las oportunidades están dadas. ¿Cómo incentivar para que quieran alcanzarlas? Bueno, creo que esto tiene que ir de la mano con las autoridades educativas. INEVAL puede ir subiendo la barra, a veces puede subirse no solo la expectativa, sino subir el nivel de lo que se va indagando. Sin embargo, todos los incentivos que da el Ministerio de Educación, todos los incentivos para seguir carreras académicas, para volver a la escuela, para tener mecanismos virtuales, semipresenciales, para poder crecer como persona, como docente y como profesional, deben estar dadas por la política nacional. Y la política nacional debe estar atada a leyes que sean promotoras de bienestar y promotoras de aprendizaje. No solo que premien el estándar mínimo, sino que incentiven a alcanzar estándares superiores. Entonces, políticas de Estado de largo plazo, tensores de largo plazo que digan dónde queremos estar en 10 años, en 15 años, en 20 años, en 30 años, y políticas locales que lo que vayan haciendo es manejando los recursos económicos, los recursos del Estado, para poder promover e ir cumpliendo esos tensores de largo plazo. Y en todo esto de políticas de incentivo, que usted habla de políticas a largo plazo, ¿cómo hacer que el sistema educativo, lo que usted señalaba de inicio, no expulse a los jóvenes? Porque usted dice, no es que desertan, ellos son expulsados del sistema. ¿Cómo hacer que los docentes hagan que esos jóvenes permanezcan, ya sea en el bachillerato, en educación básica, media, en fin, y efectivamente logren culminar esta etapa de la vida? Convenciéndolos. Yo me acuerdo cuando uno es docente, yo fui docente algunos años, uno tiene que ser responsable de sus alumnos. Y ser responsable no es ser su papá, es ser responsable de su carrera académica, es ser responsable de sus expectativas, de sus logros, de sus gustos. Y ese ser responsable implica mantenerlos en el sistema de manera individual. Cada estudiante demanda cosas diferentes, cada docente también. Hay que otorgarles esa diferencia, hay que tratarlos con esa diferencia para tratar de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus retos y luego ayudarles a afrontarlos. Cuando un estudiante no encuentra un espacio de comprensión, igual que un docente no encuentra un espacio de comprensión, es poco probable que se enganche con el sistema, que quiera proseguir una carrera académica. Y esto tiene que ver con expectativas. Cuando uno procura que las expectativas se vayan cumpliendo con pasos cortos, es probable que las expectativas de largo plazo se vayan cumpliendo. El sistema no puede solo, pero tampoco los docentes deben estar aparte, ni creer que ocurre un trabajo cotidiano que no impacta las vidas. ¿Por qué son importantes los docentes? Porque impactan vidas. Y esas vidas van evolucionando a la par que van evolucionando los docentes. Cuando los dos piensan, por ejemplo, que lograr una carrera académica es valioso, cuando los dos piensan que hacer el esfuerzo de despertarse temprano, hacer las tareas, ir a la escuela, aprender más, es valioso, el aprendizaje deja de doler. El aprendizaje se vuelve un motor para otras cosas. Y los motores son los que están en la vida o impulsando toda la sociedad. Y además del aprendizaje como una forma de vida de manera permanente, no solamente cuando uno esté en el aula, sino continuamente tiene que seguir aprendiendo. Para terminar, Harvey, ¿cómo mirar las cifras ya del INEVAL? ¿Cómo acceder a la página web? ¿Cómo investigar y poder tener más información de la situación de la educación en el país? Bueno, yo diría que el día de hoy INEVAL es el instituto que cumple de mejor manera toda la ley de acceso a la educación, a la información pública, y que esta información está abierta, es muy sencillo, solo hay que entrar a la página donde dice resultados, uno da clic ahí y están los resultados para que uno los pueda ver, para que uno los pueda descargar en su computadora, para que uno los pueda consultar a todos los niveles, a nivel de individuo, a nivel de colegio, a nivel de provincia, de distrito, de circuito, de país, e incluso de país comparado con otros países. Es muy sencillo, no tiene que poner ninguna clave, no tiene que pedirle permiso a nadie, nadie se entera que lo están buscando, y ahí mismo puede pedir que le compare cosas, que le compare hombres con mujeres, con provincias, el año 2016 con el 15, con el 14, y ahí se puede observar todo de manera transparente. Hemos apostado a la transparencia para que no podamos nunca maquillar ninguna cifra, para que nadie pueda pensar o alterar alguna cifra. Todo se produce directamente desde las evaluaciones, directamente a la página de internet y además con una cadena de valor, de custodio del dato, para que no pueda haber ningún tipo de error o de alteración o de falta de transparencia. Y es muy importante saber, la situación de la educación es indudable y ahí está la posibilidad de mirarlo a través de la página web del INEVAL. Gracias a Harvey Sánchez, quien es el director ejecutivo de este Instituto de Evaluación. Con él hemos hablado de varios temas, pero sobre todo la importancia de la educación como un continuo permanente
Debe haber políticas de Estado, todos debemos involucrarnos en ella, no solamente estudiantes y maestros, la sociedad en general debe fortalecer el sistema educativo ecuatoriano para que salgamos de estar en la media latinoamericana y vayamos mucho más allá. No ponernos mínimos necesarios para cumplirlos, sino buscar máximos, metas cada vez más ambiciosas que permitan a profesores y a estudiantes ir avanzando en el mundo que vivimos el día de hoy. Gracias a Harvey Sánchez. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el experto en temas electorales, Fausto Camacho, tanto de lo ocurrido ayer en Venezuela como la situación del Ecuador cuando estamos por elegir a 2 nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Fausto Camacho. Hay un tema que preocupa a América Latina y al mundo, que fueron los comicios celebrados ayer en Venezuela para llamar a una nueva constituyente. Aparentemente, de acuerdo al gobierno y al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se habla de que en 24 horas estaría integrada y arrancaría el trabajo de esta nueva constituyente. ¿Cómo entender cuánta gente fue a las urnas? Al margen de que todavía no sabemos, lamentablemente, porque es muy difícil decirlo, cuántos fallecidos se dieron el día de ayer. Hay noticias que dicen 8, otras 10, otras 14, lo que significa un proceso extremadamente violento para ir a las urnas en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela es algo inédito, realmente. Es decir, hay el perfeccionamiento de una democracia constitucional, no sé cómo llamarle, un gobierno ¿Es democracia? déspota. No, de hecho no lo es. Porque, como usted dice, el perfeccionamiento de la democracia constitucional, diríamos todo está bien. De un autoritarismo constitucional sería mucho más adecuado, una democracia despótica. Es decir, no sé, hay tal contradicción entre los dos términos que es imposible que exista. En definitiva, un gobierno déspota encabezado por Maduro, el PSUV, ¿no es cierto?, el partido de Chávez, y efectivamente en el marco de una supuesta constitucionalidad se ha convocado un proceso absolutamente ilegítimo desde la convocatoria y luego el proceso de la propia supuesta campaña electoral, acompañado de una larga acción de represión violenta
del Estado. O sea, no deberíamos hablar simplemente de que son 8 o 10 o 12 muertos o 14 muertos el día de ayer. Es un acumulado ahí de más de 100 gentes. Empezaron las ¿no es movilizaciones fuertes en Ávila y más de 100 personas que han fallecido. Por supuesto, Y eso es en el marco de las elecciones. Pero además ha visto hechos en donde la policía o la Guardia Bolivariana, como se le denomine, dispara a la población. Pero por supuesto, o sea, con el desparpajo más absoluto, pero adicionalmente asumiendo el gobierno, particularmente, pues Chávez, Maduro y otros voceros, digamos, una postura en la cual justifican esa acción y legitiman supuestamente esa acción porque están combatiendo al terrorismo. O sea, por favor, los papeles absolutamente cambiados, ¿no? Es decir, el discurso con un cinismo absoluto. Y esa es la circunstancia de ese proceso electoral. Hay 11 países que dicen que no lo van a reconocer. Ecuador no se ha pronunciado todavía, excepto el rechazo de la Asamblea Nacional hace unos días, pero el gobierno nacional no dice nada. Usted dice es ilegítimo, es ilegal, es inconstitucional, pero va a darse. No, de hecho se dio ya. Pero mire usted cómo es de arbitrario que dicen que en un par de días estarán en funciones. Y los recursos que pudieran existir, o sea, jurídicamente, ¿cuándo están en firme los resultados de un proceso electoral? Es decir, normalmente varios. En Venezuela la votación es facultativa. Así es. ¿Qué respaldo poblacional se necesita para saber si una elección es válida o no? Cuando uno recolecta firmas, ¿qué porcentaje tiene que tener del padrón para poder alcanzar a un proceso? Vea, en todo caso, siendo facultativa, yo he sido testigo de procesos electorales en Venezuela con el 14% de los electores y otros procesos con más del 90%. Sí, la legitimidad, no hay norma legal. No hay norma legal. ¿Es posible en un proceso, usted que ha sido veedor en varios, a las 5 de la tarde decir votemos una hora más? Eso pasó en algo que fue ciudadano hace 15 días cuando los venezolanos fueron en el mundo a las urnas para demostrar su rechazo a este proceso. Eso es posible en función de una norma que existe en la ley electoral venezolana desde muchísimos años y es parte cultural, inclusive, digamos, de los procesos electorales de Venezuela, que dice que si es que hay personas en la cola, ¿no es cierto? Esa es la norma. La mesa no puede cerrar mientras no voten todos los que están en la cola. Han llegado a mal usar esta digamos, facultad o esta disposición legal durante varios procesos electorales, en tal medida que en ocasiones, teniendo información del porcentaje de votación bajo, pues el gobierno hace grandes campañas con camiones y buses en los barrios populares a las 3, 4 de la tarde para llevar a la gente a votar. Es decir, ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es, si yo estoy ahí... Usted ha sido observador, ¿cómo evalúa eso? Bueno, no hay un rompimiento de la norma legal, sin embargo, hay una suerte de ilegitimidad. ¿Por qué? Porque las reglas del juego pueden cambiar. Entonces, decido prorrogar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ha habido procesos electorales en Venezuela bajo la conducción de Tibisay Lucena, representante del chavismo en el CNE. Ahora es candidata a la famosa constituyente. Claro, pero adicionalmente en una condición de, digamos, absurda, juez y parte, ¿no es cierto? Y habiendo cooptado, igual que aquí, el CNE, durante, yo no sé, 10 años, ¿no es cierto? Y ella es la eterna presidenta, es la eterna designada. Lamentable realmente la circunstancia de ese CNE, pero le decía que bajo esa administración he visto procesos electorales que se han prorrogado hasta 6 horas, hasta las 11 de la noche, haciendo uso de aquello que le acabo de La cola señalar. continúa. La cola continúa, entonces la ley dice que hay que mantenerse ahí. Pero muchas veces la cola no existe. Bueno, hay que mirar qué pasa, gracias por su criterio frente a las elecciones del día de ayer, pero ¿qué ocurre con el CNE en Ecuador cuando hay que renovar las minorías del CNE? Bueno, no son las minorías, en realidad deberían renovarse 4 de 5. ¿No son solo 2? No, en principio deberían ser 3. Pero ver, deberían ser... Usted dice 4 de 5, yo le pregunto si solo 2, porque hemos visto las convocatorias, y usted dice, en principio deben ser 3. Claro, o sea, de acuerdo a la norma constitucional, 3. Se renovaron la vez pasada 2, hoy deberían renovarse 3. Ese es el deber ser de la norma constitucional. Es decir, ¿quiénes en este caso? Pozo, Salazar y Villasís, Nubia Villasís. Las que más han durado en el CNE. No, lo que pasa es que ellos entraron en el 2011, pues. El periodo dice la Constitución que el periodo del CNE son 6 años. ¿Ya? Entonces, su periodo acaba en noviembre de este año. Y no deberían quedarse ni medio día más.
y ya están pensando en quedarse hasta enero o febrero en que termine el concurso. Pero bueno, la razón por qué salen, porque les toca salir, porque se acaba su periodo, ¿ya? Pero hay una circunstancia particular, ¿y por qué digo que deberían ser 4? Porque Ana Marcela Paredes fue designada en el 2011. Su periodo también termina en el noviembre de este año. Pero entró en funciones posteriormente. No, entró en funciones en el 2011. Ojo, pero entró a reemplazar a una persona que tenía el periodo del 14 al 20, lo cual no le extiende su periodo de designación. Pero además entró a reemplazar ilegítimamente porque no le correspondía. Eso alguna vez hemos hablado. Ahora, ¿cómo ve el proceso? Porque de lo que vemos van a reemplazar a 2. No, a 3. A 3. Bueno, no. El señor Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, dijo que podrán resolver el tema hasta el final del concurso. No sabemos cuántas van a reemplazar. Al menos 3. Ya. Eso sí sabemos. O probablemente 4. Muy poco probable que 4. ¿Y cómo está el proceso? Porque se llamó a que los veedores se inscriban en el Consejo de Participación Ciudadana para observar y analizar el proceso. ¿Cómo ocurrió esta inscripción de los veedores para el nombramiento de las nuevas autoridades electorales? Bueno, es un proceso que un proceso de inscripción y porque validación. terminó ya el proceso de inscripción. Sí, claro, ya terminó. Ese proceso terminó, si no me equivoco, por ahí el 20, ¿no? Sí, hace un poquito más sí. de una semana, así es. Y ese proceso significó que 424 ciudadanos se interesaran en participar y se inscribieron, ¿no es cierto? De los cuales el Consejo de Participación Ciudadana no ha admitido al 15% de ellos, es decir, a 63. Fueron admitidos 361. Las razones de la no admisión no sabíamos. Empezamos a saber de algunos casos el día sábado, en que se notifica vía correo electrónico, por ejemplo, al doctor Carlos Figueroa, que ha tenido la decisión de inscribirse, aquel expresidente de la Federación Médica y que fue perseguido y condenado por la justicia correísta, que no ha sido aceptado porque su formulario de inscripción tiene tachaduras y enmendaduras. He visto las fotografías, Claudia, de los formularios, están nítidos, no tienen ningún problema. Y haciendo relación en el que se llama correo electrónico mediante el cual le notifican de que él tiene término de 3 días para pedir la revisión de esa decisión. Es decir, no está en firme el cuadro total de veedores. ¿Cuántos veedores deben ser nombrados o aceptados en el proceso? Los que el Consejo considere, pero debería, si es que considera un límite, debe establecer ese límite antes del proceso. Aquí no se hizo ninguna decisión. Ustedes están llamando a una rueda de prensa precisamente hoy a las 11 de la mañana. Sí, señora. ¿Qué casos nuevos van a tratar? ¿Cuál va a ser el anuncio que se dé a las 11 de la mañana? Bueno, vamos nosotros en esta rueda de prensa a dejar en claro, ¿no es cierto?, los elementos de las irregularidades que se han producido. 2. Una, esta no admisión, 2 básicas, ¿no? 3 en realidad. Esta no admisión de 63 personas, que no es justo, y que obviamente el Consejo de Participación Ciudadana debería fomentar la participación y no restringir la participación de los ciudadanos. Y vamos a demostrar con pruebas fehacientes que efectivamente no tenían razón para hacerlo. En segundo lugar, vamos a denunciar una vez más que la convocatoria se hace el día viernes vía correo electrónico a las 13 horas. Para el día de hoy, lunes, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana, pero para que las personas vengan de cualquier parte del país bajo su propia responsabilidad y costo. Ojo, pero no solo los que viven en el país, las personas ecuatorianas que se inscribieron en los consulados tuvieron el desparpajo de enviar ese mismo correo, diciendo que los gastos de movilización, ¿no es cierto?, y de estadía y de alimentación corren por cuenta del ciudadano. O sea, es ridículo que alguien que se inscribió en Europa o en cualquier país de los de América pueda del viernes al lunes primero estar en Quito 9 de la mañana en el Banco Central y luego, como así, pues financiar de su propia cuenta. Lo que debieron haber hecho es lo que hicieron siempre antes: reuniones en cada una de las delegaciones provinciales del Consejo de Participación Ciudadana y enlazarse por una videoconferencia. Eso ha sido la práctica común. Es la primera vez que ahora hacen este jueguito. Entendemos que el propósito es cooptar la coordinación de las veedurías. ¿Y qué pasa si el veedor aceptado, que no son los 63 que usted mencionaba,
no llega porque no logró viajar, no vio el correo. Uno puede, entre viernes y lunes es un periodo de tiempo bastante corto. Pero además tomen en cuenta que es día laborable, 9 de la mañana, horario laborable, pueden ser veedores y la mayoría de veedores trabajan. Es que la veeduría no significa un salario. Así es, nada, es voluntario. Entonces no están permitiendo aquello. ¿Qué pasa? Simplemente pues que se reúnen 100, 50, los que sean, y asumen que esos son todos los que deben designar la coordinación de la veeduría. Pero el tercer hecho, lo cual es absolutamente absurdo y ¿no es cierto? Rechazable desde todo punto de vista, y el tercer hecho que queremos denunciar y lo vamos a hacer público, es que el día viernes, en la tarde, los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, en el auditorium del Banco Central, mismo sitio donde va a realizarse ahora la reunión, ya se reunieron con un grupo de veedores, suponemos que son los afines al correísmo, para planificar su participación el día de hoy. Es una real vergüenza lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, una vez más, desoyendo totalmente, digamos, el llamado del presidente Moreno a dejar de tener conductas ovejunas, las mismas del pasado. Eso en el Consejo de Participación Ciudadana ha caído en oídos sordos. Fausto, hay una serie de reclamos que Fausto Camacho ha liderado. ¿Qué sacamos? ¿Cómo conseguir que el nuevo Consejo Nacional Electoral elijan 3 o 4, que es la mayoría del Consejo, nos garantice cierta transparencia e independencia? La única forma es participando en ese tramposo concurso. Mientras no haya cambio constitucional y el proceso avance, hay que hacer las dos cosas. Trabajar por cambiar ese ilegítimo sistema, y las únicas dos opciones son o una consulta popular o una asamblea constituyente. Cualquiera de las dos opciones significan más de un año, año y medio en que se puedan concretar. Sí, porque están los vocales, está el nuevo superintendente del control de poder de mercado y está el nuevo contralor pendientes de lo que diga o no diga este famoso consejo. Por eso, entonces vea usted, está ya convocado el concurso, no vale la pena abstenerse de participar. Pero participar no es validar a este consejo que usted dice, no... Oiga, pero si no vamos a tener un Consejo Nacional Electoral como el último, pues. Entonces, ¿qué? Igual vamos a decir, es ilegítimo. Sí, es ilegítimo, pero es el que hace las elecciones. ¿Qué elecciones va a hacer ese Consejo? Las elecciones del 19, del 21 y del 23, más cualquier consulta popular, más la constituyente en caso de producirse, va a estar en manos de ese consejo. Usted dice, las personas deben participar para integrar ese consejo. Pero por supuesto, para disputarles ese espacio. Con cancha inclinada y árbitro vendido. Sí, señora, con cancha inclinada y árbitro vendido. Igual que participamos en las elecciones, con cancha inclinada y árbitro vendido. Y ejerciendo una importante presión social sobre ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero dejarles la cancha libre, no presentarse al partido, sería un error gravísimo. Hay que postular ciudadanos de alta categoría primero para que integren la Comisión Ciudadana de Selección. Además, ahí hay que mirar cuál realmente es la decisión del presidente Moreno una vez que nombre su delegado a esa comisión. Si es que nombra a alguien que va a seguir avalando el tipo de comportamientos del pasado, o nombra a alguien de prestancia que pueda dar una nota distinta. Pero hay otro espacio que somos los ciudadanos, que tenemos 5 espacios en el cual podemos llegar. ¿Cómo se llega? Postulando con buenas carpetas, con buenos expedientes de personas, ¿no es cierto? De ellos, los 30 expedientes mejor puntuados entran a un sorteo, así dicen las reglas del juego. ¿Y hasta cuándo y cómo presenta las famosas carpetas? Hasta el 16 de agosto de este mes. Así es que lo que es importante es estar pendientes, dar seguimiento al papel y al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, porque, como señala Fausto Camacho, está por nombrar a la mayoría de integrantes del Consejo Nacional Electoral, institución que liderará los comicios 2019, 21 y 23, más consultas populares y otros procesos electorales en que el país se vea involucrado. Temas todos importantes para garantizar la democracia. También Fausto Camacho ha hablado sobre lo sucedido ayer en Venezuela. Ve con mucha preocupación este sistema que él denomina autoritarismo constitucional. No sabemos cómo denominarlo y nos preocupa que Ecuador no haya dado su declaración como gobierno nacional frente a lo acontecido. Gracias a Fausto Camacho. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Vicente Albornoz sobre los temas económicos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros estamos dialogando con Vicente Albornoz y vamos a conversar frente a ustedes sobre el planteamiento del nuevo presupuesto general del Estado, en donde se habla que Ecuador debe mucho más de lo que pensábamos que debíamos. No. A ver, ¿cómo estamos en eso? Depende quién pensaba, ¿no? Bueno, de las cifras del Estado, cifras Ok. públicas. Cifras públicas frente a lo Sí. que los sectores universitarios, académicos han Exacto. dicho y que aparentemente tenían toda la razón. Sí, a ver, digamos que en números muy redondos hay tres cifras de la deuda. La de 27.000 millones, la de 42.000 millones y la de 55.000 millones. ¿Ya? Entonces estamos en 27, 42 y 55 miles de millones, ¿no? Y supongo que esto tiene hasta consecuencias jurídicas, en el sentido de que hay un tope en la ley de endeudamiento, y el primer dato le pone a la deuda por debajo del tope, y los dos segundos datos, el segundo y el tercer dato, le ponen a la deuda por encima de ese tope. Una pregunta antes de continuar. ¿El tope tiene que ver con deuda externa? No, deuda. Deuda en general. Deuda pública. Sumada externa e interna. Claro, porque no, es decir, yo le debo plata a usted, le debo plata al banco A y le debo plata al banco B, y decido que solo contabilizo como deuda lo que le debo a los bancos y no lo Pero que le debo a escuchamos usted. hace unos días de un funcionario decir es como debe plata a la mujer y por lo tanto esa no suma. Tengo algunos amigos que les deben plata a sus mujeres o ex esposas y les va muy mal, así que yo no creo que eso sea una buena comparación. Ahora, a ver, entonces sí, hay como tres datos, ¿no? 27, 42 y 55. Desde hace tiempos, un montón de gente informada, y me incluyo dentro de los que veníamos diciendo que la deuda está alrededor de 55.000 millones de dólares. El gobierno de Rafael Correa decidió cambiar la definición de deuda y la colocó en 27.000 millones de dólares, cuando el cálculo tradicional, no sé, el cálculo clásico, el cálculo que usa el Fondo Monetario, por ejemplo, decía 42.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? Lo que pasó es que el gobierno dijo que debe lo que desde hace tiempos creíamos que debía. Algo así de sencillo, no es que ahora debe más que antes. No, simplemente mucha gente informada sabía que el gobierno no debía nunca esos 27.000 millones de dólares y que la deuda tampoco estaba siquiera cerca de esos 42.000 millones de dólares. Todos son datos a mayo, ¿no? Al cierre de mayo. 27, 42, 55. Todos sabíamos que la deuda estaba mucho más cerca de los 55.000 millones que de los 27 o los 42. Yo sé que es un poco confuso hablar de tantos números tan temprano en la mañana, pero al final lo que el gobierno debe a diferentes acreedores es 55.000 millones de dólares, y eso en números redondos es 55% del PIB. Y eso está 15 puntos por encima de lo que la ley le permite al gobierno
endeudarse. Entonces está por encima de lo que la ley permite. Está por encima, pero ya está endeudado y no este gobierno, sino el anterior. Correcto. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Cuando vemos el presupuesto general del Estado, que de nuevo llega a los 36.000 millones de dólares, ahí se nos pierden algunas cifras y quisiera que nos ayude. El año pasado no se recortó el presupuesto y bajamos de los 30.000 millones en el presupuesto y de pronto ahora volvemos sobre los 36. ¿Cómo vamos a financiarlo? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este dato de la deuda? Y esto es importantísimo, ¿no? Con este dato de la deuda hay que decir, señores, ustedes nos estaban diciendo una falsedad. Esto es importantísimo. Pero ahí es algo que circula en la serie, en las redes sociales. Si nos decían la falsedad y el ministro que sumó y restó y al final sacó las cuentas mal es parte del actual gobierno. Porque, porque si usted tiene un contador que suma y se equivoca en algunos miles de millones de dólares, ¿qué hace? La equivocación es algo no voluntario. O sea, la equivocación es, ups, no me di cuenta y se me regó el vaso de agua. Esa es una equivocación. Pero vemos en el IES como el señor Espinosa que hasta septiembre no debía al Estado, el Estado no le debía y que ahora el Estado le debe, de acuerdo a las declaraciones. El IES, el Estado le debe al IES 2.800 millones de dólares. De acuerdo a lo último que dijo, más de 3.000 siempre millones. le debió. Pero, o sea, ¿cómo uno borra de un balance si a mí me deben $1? Bueno, por eso se armó todo un lío legal. Se armó el lío legal, pero ahí siguen. Bueno, pero va a volver al balance esa deuda y es una deuda que tiene el Estado con usted y conmigo y con todos los demás afiliados al IES. ¿Ya? Los que aportamos. Exacto, entonces, a ver, pero a mí me parece muy importante que tengamos conciencia de lo que implica que nos han dicho, no, tranquilos, la deuda es 27.000 y resulta que la deuda es un poco más del doble. Eso es importantísimo que tengamos claro. Nos han dado datos falsos. Yo, por suerte, no soy abogado porque no me meto en esos temas jurídicos, etcétera, pero estoy seguro que aquí hay algún tipo de consecuencias jurídicas, legales, no sé qué, cuando uno da un dato y ese dato no es correcto y encima el dato que se daba estaba dentro de la ley y el dato real está fuera de la ley. Ahí tiene que haber algún tipo de consecuencias para quienes nos dieron esos datos, estén aquí o estén en Bruselas. ¿Qué tipo de consecuencias deberían tener? Y además, estamos fuera de la ley, el Estado debe mucho más allá de lo autorizado de acuerdo a la ley, la Constitución y todo lo demás. ¿Qué hacer? A ver, la parte jurídica no tengo idea, como digo, no soy abogado. La parte económica, hay que tomar conciencia que el gobierno anterior manejó la economía pésimamente, pero así, pésimamente mal. Tuvo toda la riqueza del mundo. Pero tenemos carreteras, nos van a decir de nuevo. Mira, vamos poco a poco. Gastó toda la plata del mundo. Solo viendo el gasto público, el gasto del gobierno, en 10 años de Rafael Correa, en la suma de los 10 años de Rafael Correa, ajustado por inflación, ajustado para que sean comparables los datos, lo gastado en 10 años de Rafael Correa equivalió a lo gastado en los 37 años anteriores. O sea, del 70 al 2006, sumado, de 1970 a 2006, sumando todo eso, se gastó una cantidad equivalente que de 2007 a 2016. Entonces, tuvieron toda la plata del mundo y se la gastaron. ¿Y qué hicieron del Ecuador? En realidad cambiaron la matriz productiva. Esta gente cambió la matriz productiva. Nos llenó de centros comerciales. Esa es la matriz productiva que tiene el Ecuador ahora. Somos un país de consumidores acostumbrados a vivir de las rentas del petróleo. Y eso es en lo que nos convirtieron, porque gastaron tanta plata que ya afectaron la estructura de la economía ecuatoriana. Y sí, construyeron carreteras, es verdad. Algunas con constructoras brasileñas que ahora están en problemas legales, pero eso es otra historia. Construyeron carreteras. Lo trágico es que esas carreteras solo se llenan en épocas de vacaciones. No están llenas de camiones transportando bienes. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Eso es central. Las carreteras en el Ecuador no están llenas de camiones transportando productos. Porque en el Ecuador de Rafael Correa nos dedicamos a vivir de las rentas petroleras y no a invertir en producir más. Si hubiéramos invertido en producir más, si se hubiera creado el ambiente para invertir y producir más, las carreteras estarían llenas de camiones transportando productos. Pero ahora solo se llenan cuando los consumidores de vacaciones salen a tomarse vacaciones afuera, porque somos un país de consumidores y no de productores. De consumidores que además llenamos las carreteras en los feriados, porque claro, no hay otra fecha en que se llene. Ahí ese es un bien de consumo. Las vacaciones son un bien de consumo en el fondo, pero no son lo que... las carreteras estaban ahí para favorecer la producción. No solo la producción de días de vacaciones, la producción de bienes agrícolas, bienes ganaderos, bienes industriales, lo que sea que se transporte por las carreteras, solo se llenan en vacaciones. Sí, tenemos carreteras construidas por constructoras brasileñas y carreteras que están vacías 350 días al año se llenan durante 15 días al año las carreteras. Eso es haber malgastado la plata y eso es la característica central del gobierno de Correa. Malgastó
toda la plata que tuvo. ¿Y sabe cuánta plata tuvo? Tuvo toda la plata del mundo. Las circunstancias están dadas. La deuda, en teoría, se ha transparentado y debemos 55.000 millones, el Correcto. doble de lo que debíamos hace 2 meses. Hace de acuerdo 15 días. al Estado. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar el presupuesto con A el ver. déficit que tenemos? ¿Cómo pensar a futuro? Porque además el ministro de Finanzas, el señor de la Torre, dice que tampoco se va a renegociar la deuda o a ver. replantear, a replanificar. No sé, ¿qué hacemos? A ver, yo creo que el gobierno ahorita tiene que enfrentarse a 3 enormes retos. Y los 3 retos son sumamente complicados. Yo justo hace poco decía en un debate, es como enfrentarse a 3 campos minados, no a 3 minas, 3 campos minados. Campo minado número 1, el presupuesto. El gobierno está gastando más de lo que tiene. El gobierno está gastando, básicamente de cada $3 que gasta uno, no tiene y por lo tanto tiene que endeudarse. Entonces está gastando demasiado. Eso hay Pero que ¿cómo cambiar. se endeuda si ya rompió los techos de la deuda? Esa es una buena pregunta, pero se siguen endeudando. Entonces, porque además, ya vamos a ver los efectos que tendría, pero lo que tiene que hacer el gobierno es bajar gastos y subir ingresos. O lo uno o lo otro, una mezcla de las dos, ¿no? Eso es muy desagradable e incómodo por una economía, pero el gobierno no tiene otra opción. Y no tiene otra opción porque heredó un país quebrado del anterior gobierno. Entonces ahí hay que hacer un ajuste complejo, difícil, es un equilibrio, es ir por la cuerda floja todo el tiempo buscando subir un poco los ingresos sin frenarle a la economía, bajar los gastos sin frenarle a la economía. Es complicadísimo lo que tiene que hacer el gobierno. La verdad, yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de Finanzas. Pobre hombre, tiene que desarmar un montón de campos minados. Segundo campo minado a trabajar, deuda. Yo sé, ya estamos por encima del tope de la deuda, pero si es que se dejan de endeudar hoy día y no se endeudan en $1 más, implicaría un frenazo demasiado violento para la economía. Entonces, por más que va contra la ley, tienen que seguir endeudándose. Y finalmente, tercer gran campo Pero minado. vamos por partes, decíamos en el presupuesto algunas cosas, en seguir endeudándose, ¿a qué tasas, a qué plazos, cómo? A ver, ahí hay que hacer un trabajo que se lo llama más de reperfilar la deuda, cambiar el perfil de deuda. Uno no puede ir y decir, ¿sabe que yo no le voy a pagar, cámbienme la deuda? Eso no se puede hacer, eso ya lo hizo Rafael Correa en el 2008 y nos fue pésimo. Hay que buscar un acercamiento poco a poco con diferentes actores, diferentes prestamistas. Esto no es un trabajo que uno puede coger y mágicamente arreglar las cosas. Todas las soluciones mágicas son populistas y son falsas. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo de hormiga, de ir acercándose a los acreedores, buscar nuevos acreedores, tratar de lograr que la deuda sea a plazos más largos, a tasas más bajas. No hay mucho espacio más para el trabajo. Y es un trabajo largo, complejo y muy peligroso. Peligroso en el sentido de que por ahí falla alguna cosa y puede tener consecuencias de generar un montón de desconfianza, ese tipo de cosas. No sé si me explico. Entonces es trabajar en un campo minado, el tema de la deuda también. Y finalmente, no sé si valga la pena toparlo hoy día, pero quiero señalar que hay un tercer campo minado que es volverle al país productivo. El Ecuador se olvidó de producir. Como nos volvimos un país rentista que vivía Lo que de las usted dice rentas es del rarísimo, petróleo. es un país de moles en donde ¿qué compramos? No importa el precio, se compran cosas. Somos Exacto. un país consumidor de productos que no generamos nosotros. Diríamos bien un país rentista, ¿no? Vivimos de las rentas ahí, como llegó del petróleo nos cayó un montón de riqueza y el gobierno se acostumbró a vivir de las rentas, el país entero se acostumbró a vivir de las rentas. Entonces son esos 3 campos minados que hay que atacar en este momento: presupuesto, deuda y producción. Y eso es complicadísimo. Ahora, si es que mañana se equilibra el presupuesto de ingresos con mañana martes, se equilibra el presupuesto, implicaría un frenazo tan violento para la economía que podría ser dañino. Entonces, me parece que el gobierno tiene como plan ir poco a poco. Me parece que quiere ir demasiado lento, pero bueno, eso es un tema ya de velocidades, pero al menos el camino parece el correcto. Lo segundo, la deuda, ¿no? ¿Cómo frenar el endeudamiento? Está conectado con el primero. Y eso vuelve más complicado al campo minado. Tiene que ir poco a poco bajando el déficit, porque el déficit se cubre con nueva deuda. Entonces, si va achicando el déficit, entonces va achicando la necesidad de contraer nueva deuda. Complicada la parte jurídica de cómo endeudarse más cuando ya se está sobreendeudado en relación a lo que la ley permite. Complicada la parte jurídica, ya le digo, por eso me alegro de no estar en los zapatos de si ninguno de los usted responsables económicos del estaría en gobierno. los zapatos de los responsables de la parte económica. Renunciaría, pues. Pero no puede decir no soy capaz de. ¿Qué alternativas le queda? Porque la pregunta es ¿qué alternativas podemos dar? Hemos hecho un paso importante que es transparentar información. El Estado dice efectivamente alguien sumó, restó, multiplicó, no sé qué hicieron mal.
debemos 55 millones. Correcto. 1.000 millones. 55 mil millones de dólares. Es que a uno le cuesta pensar toda la cantidad de dinero que es eso. De cada 10 dólares que produce el Ecuador, tenemos una deuda de 6. En números redondos, ¿no? De cada 10 debemos 6 de producción, ¿no? Es un montón de plata lo que En debemos. esos famosos 55 mil millones, ¿está metida la preventa petrolera o no? Sí, sí, O sí. sea, Que es la está forma, todo. sí, claro, que es la forma correcta de calcularlo. El Fondo Monetario calcula la deuda pública, incluyendo la preventa de petróleo, que es obvio, Que ¿no? es deuda igual. Claro, O sea, es como si yo pago con mi trabajo una deuda. Ya Exacto, dejo de igual es recibir una mi deuda. sueldo, pero Exactamente. estoy pagando. Pero aquí el gobierno anterior lo hubiera definido como una preventa de trabajo. así es básicamente la forma en que A ver, tenían de entonces, reclasificar hemos las avanzado, cosas. se transparentó la información. Correcto. No solamente lo que decían los malvados opositores, sino efectivamente eso debemos. Sí. ¿Qué alternativas tenemos? A ver, usted dice, hay 3 campos minados, o sea, sabemos que momento- es dificilísimo, pero si usted podría recomendar, podría asesorar, ya sabemos que si le nombra al ministro renuncia porque dice que es un horror, ¿qué hacemos? A ver, lo central de este momento es devolverle al país la confianza en que en que la economía va a ser bien manejada para que la gente vuelva a invertir. Yo creo que un par de reformas tributarias, por ejemplo, el desaparecer ese adelanto del impuesto a la renta, no es adelanto, El anticipo. el anticipo del impuesto a la renta, desaparecer eso podría ser una buena idea. Desaparecer el impuesto a la salida de divisas o anunciar una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas podría ser Pero una eso excelente no significa cosa. que también nos van a anunciar lo que se corrió por las redes el día viernes, que el IVA iba a subir. Bueno, yo la verdad yo personalmente vería con buenos ojos si desaparecen impuestos distorsionantes como el anticipo al impuesto a la renta, como el impuesto a la salida de divisas y sube el IVA, yo lo vería con buenos ojos. Me parecería que es un cambio positivo porque el peso de los impuestos sería el mismo, pero estaría repartido de una manera en que no causa tanto daño a la economía, porque no todos los impuestos son iguales, hay unos más dañinos que otros. Entonces, Pero hay unos como el IVA que involucran a toda la población. Los Correcto. pobres y los ricos igual pagan. A ver, no tanto. Los pobres no necesariamente pagan tanto IVA como los ricos o como la clase media, pero más allá de eso, no hay soluciones fáciles. Es decir, a mí me encantaría poder llegar y decir, miren señores, tomen, aquí está la varita mágica, hagan un golpe así y se arregló todo. No, ahorita heredamos una herencia tan monstruosa que no hay soluciones mágicas, no hay soluciones fáciles, no hay soluciones que no sean dolorosas. Aquí es cuestión de cómo repartir el dolor. Y suena un poco así, suena medio dramático. No, ¿no? y nos ¿Cómo dice- repartir y el dolor? El señor presidente dijo, todos los ecuatorianos tenemos que asumir lo que estamos viviendo. Correcto. Aunque unos fueron los que cometieron los Pero errores. no nos olvidemos por culpa de quién estamos asumiendo estos costos. Eso es muy importante. Pero ese quien dice que el señor presidente Moreno está leyendo lo que la oposición le está dando como guión. No, yo creo que simplemente está viendo los números. No hay un guión ahí. Es decir, lo que usted debe al IES, como gobierno, lo que le debe al IES, ¿es una deuda o no es una deuda? Cualquier ecuatoriano va a decir, pero ¿por cómo me hace una pregunta tan tonta? Obviamente lo que el gobierno le debe al IES es una deuda del gobierno, pues. Cualquier persona a la que usted le pregunte va a decir eso. Lo que el gobierno le debe al IES es una deuda. El sumarle lo que el gobierno le debe al IES como deuda pública O lo que le debe el Banco Central. es algo totalmente sensato. Es decir, no es cuestión ¿cómo es? El guión de la oposición. No, es cuestión de la sensatez básica. La sensatez más básica del mundo es coger y decir, a ver, ¿a quién le debo? Y sumar y decir, estas son mis deudas totales. Yo no veo ahí ningún guión de la oposición o del Fondo Monetario, del neoliberalismo, de nada. Simplemente veo números que deben sumarse para llegar a las deudas. Cualquier persona que haya hecho un balance de una empresa sabe que hay unos pasivos de corto plazo, de largo plazo, pero hay pasivos y los pasivos se suman y generan el pasivo de la empresa. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y eso es lo que se ha hecho ahora, y el pasivo del gobierno son 55 mil millones de dólares y eso es un montón de plata. Nunca el Ecuador ha debido tanta plata, o sea, nunca el gobierno ecuatoriano ha tenido una deuda tan enorme como esa. Entonces, ahora manejar eso va a implicar costos. Desgraciadamente, yo no veo una salida alternativa. Va a implicar costos, va a implicar ajustar gastos, va a implicar deuda, Vicente, una desaceleración económica. Cuando se presente el presupuesto, que llevamos 7 meses, pero se presente el de este año, por las normativas de las elecciones, significa que si el presupuesto es financiado en X miles de millones de dólares, sin eso Esa deuda habrá... es más deuda. Exactamente. ¿Y Si es qué- que el y cómo presupuesto van a está desfinanciado... replantear Si el presupuesto que van a presentarlo en septiembre del 2018? A ver, si el presupuesto tiene un déficit de $1, pues la deuda pública deberá crecer en $1. Así de automático es el asunto, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pues
pues tienen que hacerlo con inmenso cuidado y inmensa cautela, porque es, insisto, un tema tremendamente complicado, tremendamente complicado. No hay una receta mágica, y lo único que hay que desear es que tengan la sabiduría y la sangre fría para tomar las medidas complejas en el momento adecuado, quienes están sentados en los puestos de responsabilidad. Y lo que usted decía, generar confianza en el país. Y sabe que yo creo que esa costumbre gringa de darle 100 días al gobierno antes de criticarle me parece a mí sabia. Yo hasta ahora le veo al gobierno que ha dado algunas señales positivas, y yo la verdad creo que hay que darle un poquito de oxígeno, ¿no? Estos 100 días recién lleva un poquito más de 2 meses. Un poco más de 60. Un poquito más de 60, entonces démosle 40 más antes de empezar a criticarle. Creo que ha ido en la dirección adecuada, en mi opinión muy lento, pero al menos está en la dirección adecuada. Antes de entrar a una crítica más profunda, démosle 100 días de tiempo desde el 24 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, más o menos hasta mediados de octubre, más o menos estoy diciendo al ojo, en que ya cumpliría 100 días del gobierno y uno podría hacer un análisis ya realmente de lo que hizo, no solo de lo que anunció. Muchísimas gracias a Vicente Albornoz. Él habla con claridad sobre la deuda del gobierno, la deuda del Estado ecuatoriano. Él dice, se decía siempre, y ahora el gobierno transparentó la información y efectivamente debemos la gigantesca cifra de 55.000 millones de dólares. Hay que mirar cómo actúa el gobierno, cómo actúan las autoridades económicas para ir ajustando. Van a haber medidas que se deben hacer, nadie lo discute, y ver cómo nos proyectamos. Lo importante es que en el Ecuador exista algo que uno lo menciona, pero no es nada sencillo, confianza, para buscar otros espacios de producción y volver a generar inversión del sector privado para que exista mayor posibilidad de trabajo, crecimiento económico y otra serie de parámetros. Lo que él dice, hay que esperar los 100 días del gobierno del presidente Lenín Moreno para saber qué otras actitudes, otras medidas, otros elementos se van incorporando para poder hacer un análisis de lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo en el país. Gracias a Vicente Albornoz. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos mañana a 7 de la mañana, Radio Sucesos, 7:30, Radio Sucesos y Telesucesos. Con ustedes, hasta mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.